Hola, ¿qué tal? Me presento con todos ustedes. Soy el doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, miembro del Consejo Consultivo de nuestro querido Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud en compañía de sus seres queridos. Hoy para mí es un gran honor el poder ser el moderador de la conferencia de nuestro querido amigo, el doctor Enrique Grajeda Núñez. Doctor Grajeda, reciba un afectuoso saludo de nuestro presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el doctor Carlos Carmona Cetina, y del doctor Ricardo Rey Bosch, director del Centro de Educación Continua de nuestro colegio. Es para nosotros un enorme placer el que haya aceptado participar en este ciclo de conferencias virtuales como parte del programa Educación a Distancia. Antes de iniciar la conferencia del doctor Grajeda, me voy a permitir leer parte de su currícula. El doctor es egresado con honores de la Facultad de Odontología en UNITEC. Obtuvo la especialidad en ortodoncia y maestría en biología molecular craneofacial de la Universidad del Sur de California. Tiene diplomado certificado del American Board of Orthodontics. Licencia dental en California, en USA, por la Dental Board of California. Profesor por posición en posgrado de ortodoncia de la UNAM de 1999 a la fecha. Fue profesor del posgrado en UNITEC de 1999 al 2011. Actualmente funge como coordinador de odontología en el Hospital Médica Sur. La conferencia que nos dictará el doctor Grajeda el día de hoy se intitula Retos sanitarios, económicos y académicos en odontología por COVID-19. Dentro de la sinopsis que me entregó el doctor Grajeda, menciona que a partir de la aparición del virus causante del COVID-19, la práctica odontológica se ha visto severamente afectada en todos los ámbitos. Durante la plática se discutirán con evidencia científica las diferentes alternativas para afrontarlo. Dentro de los temas que abordará el doctor Grajeda, mencionará una discusión de estadísticas, medidas de protección, panorama económico y consecuencias en la educación por COVID-19. Doctor Grajeda, lo dejo, le cedo el micrófono y le deseo un éxito en su conferencia. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Muy buenas noches a todo el auditorio. Quiero agradecerle de verdad enormemente la invitación que me hizo el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a través de su presidente, el doctor Carmona Cetina, así como también mandarle un fuerte y caluroso abrazo al doctor Ricardo Rey por haberme invitado y poder compartir estos conocimientos con ustedes. Bueno, después de tan amable presentación por parte del doctor Miguel Ángel, pues me voy a permitir iniciar esta conferencia. Quizás la mayoría de todos nosotros, la primera vez que vimos estas imágenes donde en enero o febrero veíamos a odontólogos trabajando de esta manera, sabíamos que si llegaba esta pandemia a nuestro país, de alguna manera íbamos a tener que cambiar nuestra práctica odontológica. Enfrentábamos quizás un riesgo de un mayor contagio por trabajar cerca a la boca, así como también un miedo de no saber qué esperar y qué modificaciones íbamos a enfrentarnos dentro de la consulta odontológica. Y antes de hablar de coronavirus, me gustaría hablar un tanto acerca de cómo enfrentamos los problemas. Sin duda alguna, esta pandemia ha modificado considerablemente las formas que veníamos utilizando para realizar la práctica odontológica y que sin duda va a terminar siendo un cambio importante dentro de la misma profesión. Y dentro de las formas que podemos enfrentar un problema, siempre yo he pensado que existen 4 enfoques.
El primero, podemos reaccionar con ansiedad y con miedo. Segundo, nos podemos realmente esconder cuando tenemos un problema. O también quizás muchos de nosotros hemos entrado en esa fase de negación donde decimos prácticamente que las cosas las hemos venido haciendo muy bien durante muchos años y que no existe necesidad de cambiar algo. Además, muchas veces nos mencionan como personas alarmistas o terroristas. Quizás la mejor forma de afrontar un problema como estos, así como muchos otros, pues realmente implica el tener una acción proactiva y por medio del conocimiento poder dar brinco a esta nueva forma de hacer las cosas y cambiar paradigmas que pues, llevamos utilizando durante muchos años. Vivimos en el 2020 y afortunadamente en esta época tenemos el conocimiento a un clic de distancia. Creo yo que aquí lo importante es que tomemos como referencia la evidencia científica, así como el método científico que tanto se nos inculca desde quizás en la educación primaria y que sin embargo la alejamos conforme vamos nosotros creciendo nuestro desarrollo profesional. Y por eso es común en estos momentos encontrar una gran cantidad de noticias falsas en Internet, mientras que al mismo tiempo podemos encontrar referencias de artículos científicos bien documentados y con un comité editorial que nos permita realmente ser críticos, identificar el conocimiento real, pero al mismo tiempo también encontramos mucha gente que sigue pensando que podemos encontrar conocimiento en Netflix e inclusive hacerlos y pensar que un tratamiento de endodoncia puede estar vinculado al cáncer. Esto pasó pues hace no más de 2 años. Finalmente, bueno, alejarnos también de una gran cantidad de publicidad comercial que continuamente nos enfrentamos con las casas comerciales donde están tratando de convencernos de comprar alguno u otro equipo o técnica con la finalidad de realizar el consultorio. Esto no es nuevo, desde los años 50 o 40 podíamos ver cómo inclusive compañías de cigarros que hacían promoción de alguna u otra forma con el medio odontológico pensando que esta marca era en específico la que no causaba algún tipo de problema. Ahora, vamos a hablar acerca de los hechos reales del COVID-19. No me quiero meter mucho en estos datos, porque realmente lo que queremos hacer es enfocarnos en lo que vienen siendo las medidas de protección y los cuidados que debemos de tener dentro de la odontología. Bueno, lo primero que quiero decirles es que esto no es una gripe común o una influenza. Es una gran cantidad de personas que siguen pensando que quizás pues, no pasa de una simple fiebre, algunos días de malestar y que después con esto pues, se van a poder recuperar fácilmente. Sabemos ya todos que 2 de cada 10 personas pueden tener consecuencias graves, inclusive una de ellas puede llegar pues, a causar la muerte. De igual forma, también el COVID es altamente contagioso, es decir, que una persona potencialmente infectada puede llegar a contagiar hasta 2 o a 6 personas. Es muy conocido, diversos estudios dentro de los Institutos Nacionales de Salud o de la CDC, donde mencionan, por ejemplo, el caso de un coro en la ciudad de Filadelfia, o bien una ceremonia religiosa en Corea, donde pues a partir de ahí fueron focos importantes de infección. De igual forma, sabemos también que la carga viral incrementa la severidad del contagio. Y aquí es donde nosotros pues tenemos que empezar a poner un cierto preocupación, mostrar una cierta preocupación debido a que esta carga viral pues se puede incrementar al momento que nosotros trabajamos de forma muy cercana a la boca de nuestros pacientes. Ahora, algo bien importante, este virus permanece en el ambiente en forma de aerosol y en superficies por largo tiempo. Se hablan quizás en el aerosol de 3 o 4 horas aproximadamente y en superficies hasta de días o semanas. Y en México, bueno, la tasa de letalidad en México es aproximadamente del 10 al 11%. Si bien es cierto, sabemos que pudiera ser debido a que no se han hecho una gran cantidad de pruebas, puede ser también prácticamente a las morbilidades que se encuentran dentro de la población mexicana, como pudieran ser diabetes, hipertensión o obesidad, entre otras.
Ahora, vamos a hablar acerca de la tasa de mortalidad mundial y en México. Bueno, todos sabemos perfectamente bien que esta enfermedad afecta a grupos mayores de 50 años y que esta mortalidad puede llegar a ser inclusive hasta el 20%. Sin embargo, esto no implica que los niños o los jóvenes o personas en los 40 o 50 años no se vean afectados. Y si hablamos y revisamos las estadísticas de lo que están sucediendo en los principales hospitales destinados al COVID-19, pues nos daremos cuenta que además, pues no excluye a alguno de estos grupos y que también de la misma forma pueden verse con consecuencias fatales. Finalmente, pues la tasa de mortalidad por enfermedades, todos sabemos muy bien que las personas que tienen enfermedades cardíacas, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o algunas condiciones preexistentes como pudiera ser tabaquismo u obesidad, también pueden incrementar significativamente la mortalidad de esta enfermedad. Ahora, si bien sabemos que 8 de cada 10 personas pueden tener síntomas leves a severos de esta enfermedad, sabemos muy bien también que 2 de cada 10 terminarán muy probablemente dentro de los hospitales recibiendo terapia respiratoria. Para entender un poco los números, tenemos que entender que aproximadamente el 32% de los que requieran hospitalización dentro del universo de la población general, aproximadamente un 15% a los cuales se les intube van a fallecer. Y las personas que se encuentren intubadas por más de 14 días y que sean mayores a 65 años, tan solo el 19% va a egresar. Y además, el 40% de estas personas que se lleguen a mejorar y que logren superar esta enfermedad, pues acabarán muy probablemente muertos en los próximos 12 meses debido a las terapias respiratorias de las secuelas que son las que pues se verán estos pacientes después de haber superado esta enfermedad. Ahora, dicho esto, dentro de la consulta odontológica, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es decir, que un paciente sin síntomas de COVID-19 va a ser un paciente potencialmente. ¿A qué es a lo que nos referimos? Que generalmente estos pacientes que no presentan síntomas pueden ya contagiar a una gran cantidad de personas. Entonces, a diferencia de otras enfermedades donde estos síntomas eran característicos de contagio, pues en el tema del COVID-19, este virus no actúa de la misma manera y resulta ser extremadamente contagioso en los pacientes asintomáticos. Ahora, el número de casos reportados que están sobre todo mencionando las estadísticas gubernamentales, pues habría que multiplicarlas. Hay gente que dice por 30 o inclusive hasta por 50 con respecto a los casos reales. La infección puede ser severa sin importar la edad o condiciones de salud de cada persona. Esto es bien importante. Mucha gente después piensa que solamente es una enfermedad de viejos o de edad avanzada o de personas con ciertas comorbilidades y esto está muy alejado de la realidad. Se ha demostrado que pacientes sanos o inclusive niños pueden llegar a presentar afectaciones muy graves y con secuelas importantes a largo plazo. Y finalmente, todos sabemos ya que la enfermedad no nada más afecta a los pulmones o es una enfermedad de vías respiratorias, sino que también produce una vasculitis generalizada que puede llegar a causar consecuencias tales como accidentes vasculares cerebrales, súbitos o bien algún otro tipo de manifestaciones, ya sea dermatológicas, cardíacas, en nivel de riñón, a nivel de hígado o a nivel de sistema digestivo. Ahora, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, lo primero que tenemos que identificar es qué tan pequeño es el enemigo a vencer, o sea, de qué tamaño es el coronavirus. Y para esto me he permitido hacerles una cierta perspectiva para poder encontrar el tamaño real de este virus al que nos enfrentamos. Si nosotros tomamos un cabello y lo partimos a la mitad, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente el tamaño del mismo o el diámetro de este va a ser de aproximadamente 100 micras. Una partícula de polen va a tener 20 micras de tamaño. Una partícula que se emana de un incendio forestal va a tener aproximadamente 10 micras. El tamaño de una célula dentro del organismo, ya sea un eritrocito, un leucocito, va a tener un diámetro aproximadamente de 6 a 8 micras. Y después tenemos las partículas contaminantes como las del cigarro, las partículas muy pequeñas,
encontramos en las ciudades y de las que tanto se ha hablado en los últimos años, que pudieran causar efectos severos sobre las de salud de muchas personas, que pudieran tener un diámetro de aproximadamente 2.5 micras. Ahora bien, quiero decirles que el coronavirus tiene un diámetro promedio de 0.1 de micra. Es decir, que estamos lidiando con un enemigo extremadamente pequeño y prácticamente que no podemos identificar dónde lo encontramos. Ahora, dentro de los cambios en la consulta odontológica, una de las cosas que nos hemos enfrentado es que desde enero, diciembre, cuando veíamos las primeras imágenes de las unidades de terapia intensiva en los hospitales en China, nos dábamos cuenta que pues, los doctores y los enfermeros y todo el personal de salud que trabajaba en las áreas del frente de batalla o de las unidades de terapia intensiva utilizaban una gran cantidad de equipo de protección. Y si bien es cierto que nosotros como odontólogos somos los expertos, y les podría decir que inclusive de mucho mejor manera que una gran cantidad de doctores o de algún otro tipo de personal de salud en la forma en la que controlamos las mismas, tenemos que entender la razón o los motivos por el cual ha cambiado de alguna manera la forma de atacar o enfrentar este virus, a diferencia de algunos otros que han salido a través de los años. Y quizás la primera confusión que nos encontramos es acerca de las barreras de protección. Todos hemos visto y se ha visto y vemos continuamente en redes sociales, en grupos de asociaciones dentales, revisamos las páginas de internet de instituciones serias como la CDC o la FDA y nos encontramos, por ejemplo, que una gran cantidad de dentistas utilizan cubrebocas quirúrgico con careta para poder lidiar con los aerosoles. Vemos también gente que utiliza doble cubrebocas, quizá un N95, con careta, gorro, guantes, y inclusive otros que se ponen overoles, doble guante, careta, lentes, doble cubrebocas, y inclusive utilizan algún tipo de equipos de succión positiva para poder jalar todos esos aerosoles y controlarlos. Ahora bien, también llega al extremo esto que existen equipos de presión positiva que lo que evitan es que estos aerosoles ingresen a las vías respiratorias a través de inyectar este aire a presión a través de un tanque de oxígeno. ¿Por qué existe o por qué vemos tantas diferencias en los tratamientos o en los protocolos de atención? La razón es básicamente porque el control de los aerosoles hace muy difícil que esto se vuelva predecible. ¿Y por qué el control de aerosoles? Porque, bueno, se ha demostrado que este virus se puede transmitir a través de los mismos y que puede causar una consecuencia importante sobre el personal de salud. Si nosotros hacemos una documentación histórica acerca de la relación que existe de los aerosoles con respecto a la infección que pudiera causar, nosotros revisando la librería de los Institutos Nacionales de Salud, PubMed, en los Estados Unidos, podemos encontrar que tenemos aproximadamente 11.738 artículos desde 1943 a la fecha. Es decir, que siempre ha estado relacionado o siempre se ha tenido o se ha identificado que estos aerosoles pueden ser altamente contagiosos para diversos tipos de enfermedades. Y si nosotros revisamos esta misma literatura y la comparamos con odontología, podremos ver que desde 1950 hasta el 2020 únicamente contamos con 615 resultados. Y si bien es cierto que esta relación ha ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, pues nos damos cuenta que de alguna manera los hemos pasado desapercibidos. Si nosotros revisamos realmente lo que dice la CDC de Atlanta, que es el máximo instituto o el máxima organización o entidad que controla todas las infecciones a nivel primero de Estados Unidos y a nivel mundial, pues nos vamos a dar cuenta que la primera oportunidad que tuvieron para controlar estos aerosoles fue en el año de 1983. Debemos recordar que en esos años, aproximadamente inicios de los 80, surge el HIV, es decir, el SIDA, y empiezan a preocuparse sobre todo con este virus y con el bacilo de la tuberculosis,
el prevenir de alguna manera estos contagios que se podían dar dentro del consultorio dental. Y es cuando entonces la CDC emite esta alerta y se logra conseguir un consenso con respecto al uso de guantes, al uso de cubrebocas quirúrgicos, así como lentes protectores para prevenir estas infecciones. Es decir, la decisión que se toma para enfrentar estas enfermedades es de alguna manera de protección y no de controlar estos aerosoles. Sin embargo, después, a inicios de los años 2000, este nuevo siglo, surge este nuevo virus que es el SARS, así como también la influenza y el COVID-19. Y sin embargo, pues no estábamos preparados de alguna forma para controlar estos aerosoles. Ahora, en el año 2009, nuevamente existe una nueva alarma o una nueva alerta sanitaria por el virus del H1N1. Es decir, desde entonces, esta pandemia que nosotros vivimos en México y que si bien es cierto, fue muy rápido este confinamiento que vivimos por dos causas principales. La razón primaria es porque se obtuvo un medicamento que podía controlarlo, que podía ser muy efectivo. Y segundo, porque el grado de contagio que tenía este virus no era igual al que tiene el del COVID-19, el virus que causa el COVID-19. Entonces, desde el año 2009, se da una alerta sanitaria para utilizar los cubrebocas N95 dentro de los consultorios dentales, así como también en los hospitales. Y sin embargo, ninguna asociación, ninguna institución tomó cartas en el asunto y pues así como apareció, desapareció esta alerta sanitaria que se hace en el año 2009. Y debido a todas estas razones, existen muchas preguntas que aún siguen sin respuesta, como pudieran ser, ¿cuánto puede permanecer el virus en el ambiente junto con el aerosol? ¿Cómo se comporta el virus dentro del ambiente? Es decir, ¿qué capacidad de infección, una vez que se emiten en el aerosol, tienen de posibilidad de causar una contaminación cruzada de contagio? ¿Qué concentración viral es la que se alcanza en los aerosoles dentales? Sabemos muy bien que una carga viral disminuida, pues probablemente no cause el mismo grado de infección que un paciente que emita una alta carga viral. Y además también, ¿qué potencial de contagio tiene realmente un paciente asintomático? Ahora, la CDC, que es el Centro de Control de Infecciones, la ADA, que es la Asociación Dental Americana, así como también la OSHA, que es la agencia encargada de la protección dentro del medio de trabajo, aún desconocen las respuestas. Sin embargo, al menos en teoría y como se ha venido comportando en las unidades de terapia intensiva, este virus ha sido altamente contagiosa por vías de aerosoles. Y aquí yo quiero parar un minuto para explicar específicamente a qué es a lo que nos referimos con aerosoles. Porque si bien es cierto que escuchamos dentro de las opiniones de nuestros colegas, los chats, así como con llamadas telefónicas, el decir que yo controlo muy bien los aerosoles porque los puedo ver y yo pinté estos aerosoles con un tinte especial para ver hasta dónde los podemos controlar. Quiero decirles que debemos diferenciar dos tipos de partículas. La primera se considera algo que se llama splatter en inglés. Y estos splatter, estamos hablando que son las partículas mayores a 50 micras. Estas partículas son las que vamos a poder ver, las que nosotros percibimos al momento de utilizar un ultrasonido o una pieza de mano. Estas son fácilmente contenidas y son las que se van a precipitar al piso de forma inmediata. Sin embargo, existen otras partículas que no se pueden ver en el ambiente y si no las podemos ver en el ambiente, no las vamos a poder controlar. Y estas partículas son de aproximadamente de 0.5 de micra a 10 micras. Y estas se comportan totalmente distinto a las partículas mayores de 50 micras, es decir, al splatter. Estas pueden permanecer en el ambiente de 2 a 3 horas y además pueden viajar de 5 a 10 metros sin tomar en cuenta pues los posibles medios de transporte como pudiera ser aires acondicionados, corrientes de aires lavados o inclusive de ventanas al momento de abrirlos. Entonces, quiero hacer hincapié en que es muy importante que separemos estas dos partículas, porque las partículas de aerosol, las gotas de aerosol son las que no podemos ver
Y de esto va a depender la forma en la que debemos de controlar o que debemos hacer nuestras medidas de protección dentro del consultorio dental. Ahora, todos sabemos y hemos leído una gran cantidad de artículos y guías de lo que debemos de hacer antes de la consulta. Me quiero ir muy brevemente con esto para poder concentrarme en otros temas. Dentro de ellas tenemos que hacer una historia clínica con información del COVID, y con esto quiero decir muchas veces que hagamos preguntas inteligentes, además de las que vienen en las guías, como cuáles. Por ejemplo, una persona que trabaja en la central de abasto y que está continuamente en contacto con personas, es totalmente distinta la exposición que ha tenido a lo mejor pues una ama de casa que ha estado guardada durante 3 meses. Informar al paciente el cambio de modelo de atención. Tendremos que, sin duda alguna, cambiar estas formas de atención, el hablar con ellos por teléfono, hacer una conferencia por algún medio digital para poder platicar con los pacientes y atender exclusivamente lo que tengamos que hacer como procedimiento dental dentro del consultorio. Evitar conglomeración en la sala de espera. Se acabaron el término de decir es paciente porque el paciente tiene que esperar y tiene que tener la paciencia de hacerlo. Definitivamente debemos de ser mucho más organizados en la consulta y no hacer esperar a los pacientes, porque mientras menos tiempo se encuentren, menor riesgo de contagio existirá entre todos. Debe de haber uso de cubrebocas por parte del paciente y personal, y así también innovar con nuevas aplicaciones y quizás formas de pago para evitar el contacto con efectivo y documentos con el paciente, historias clínicas, quizás hacerlas digitales, así como también el diseño de algunas aplicaciones para evitar de alguna forma el contacto directo entre plumas y papeles de los pacientes. Ahora, se habla mucho acerca de los enjuagues con peróxido de hidrógeno o de yodo polividona previo a la consulta dental. Si bien es cierto que no existe una evidencia científica al respecto, sí podemos decir que definitivamente la carga bacteriana que se encuentra dentro de la boca después de haber realizado un enjuague con peróxido de hidrógeno o con yodo polividona va a disminuir significativamente. Y definitivamente no utilizar clorhexidina. Existen artículos donde hablan que la clorhexidina pudiera ser efectiva para disminuir la carga viral, pero lo que no dice es el tiempo que se requiere. La clorhexidina requiere de aproximadamente entre 15 a 20 minutos para poder disminuir esta carga bacteriana que podemos encontrar en la boca y garganta. Esto, desde el punto de vista de consulta, de práctica odontológica, resulta totalmente fuera de contexto, porque no podemos permitir que un paciente se encuentre 20 minutos haciendo un enjuague bucal y esperar 20 minutos para que podamos atender. Finalmente, valorar exámenes de laboratorio para detectar COVID-19. En la actualidad existe una gran polémica dentro del medio médico con respecto a qué tan efectivas o eficientes pudieran ser estas pruebas para detectar coronavirus. En resumen, yo lo que les podría decir para poder entender un poco cómo funcionan estas es que tenemos 2 partes. La primera es una prueba de PCR y la segunda es una prueba de anticuerpos. La prueba de PCR nos va a poder servir para identificar a partir del día 0, es decir, el día que estuvimos nosotros expuestos al virus, puede ser, dependiendo de la forma en la que se tome la muestra, que esta detección, es decir, que tengamos una prueba válida y que no tengamos un falso positivo o un falso negativo, aproximadamente hasta la 3ª semana o 2ª semana del contagio, haber presentado síntomas. Con prácticamente 3 semanas, la primera de no presentar síntomas y después otras 2 semanas que nos pueden mostrar evidencia que el paciente puede llegar a tener esta enfermedad. Y segundo, va a ser la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos que no se va a mostrar un resultado positivo, sino hasta después de aproximadamente 10 días de haber presentado los primeros síntomas. Generalmente las pruebas de anticuerpos nos van a servir mucho para detectar si ya se tiene inmunidad a la enfermedad. Pero si realmente queremos saber que un paciente es negativo a la enfermedad, tenemos que hacer ambas pruebas, tanto de la PCR como así también de algún tipo de anticuerpos. Ahora, los anticuerpos nos pueden mostrar anticuerpos tipo M o anticuerpos tipo G. Los anticuerpos tipo M son los que van a manifestarse cuando el paciente todavía tiene un potencial de contagio, y los anticuerpos tipo G son los que se van a mostrar generalmente cuando este mismo ya presenta algún tipo de inmunidad. Entonces es muy importante tomar en cuenta
tanto las pruebas de PCR como las de anticuerpos. ¿Por qué? Porque vemos en el mercado y en todas las redes sociales que inclusive los venden por kit, que son pruebas rápidas, esas generalmente son pruebas de anticuerpos y que además, tomando en consideración que prácticamente durante 15 días nos van a dar pruebas negativas, pues tenemos que entenderlas para poder interpretarlas. Otro factor importante también es que dependiendo de dónde se tome la muestra, que puede ser en la nariz, en la garganta, inclusive por heces fecales, dependiendo de la forma en la que se tome esta muestra, pues nos va a dar el diferente resultado y la forma en la que se va a presentar la. Y además de esto, tenemos que sumar el componente de que existen una gran cantidad de pruebas, sobre todo las de anticuerpos, que a pesar de que fueran aprobadas por la FDA en los Estados Unidos, la premura de hacerlo, pues no revisaron la sensibilidad que tienen estas pruebas. Es decir, que hay veces que estas pruebas llegan a tener pues nada más un 40% de efectividad y ofrecen una gran cantidad de falsos o falsos negativos. Por consiguiente, entonces, pues tenemos que considerar que las pruebas que tomemos para anticuerpos estén avaladas por el INDE. Estas han salido en la página del gobierno, ha sido una buena acción que ha tomado con respecto al mismo y que, bueno, los especialistas de diferentes institutos como nutrición son las que se han encargado de avalarlas para asegurarse que las pruebas que se realicen tengan esta fiabilidad adecuada. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del equipo de protección personal. Es exactamente lo que se requiere. Vemos una gran cantidad de publicidad también en redes sociales y en todos los medios digitales acerca de que si tiene que utilizar el overol o no se tiene que utilizar el overol. Y bueno, quiero decirles que esto es lo que establece la CDC de Atlanta, es el Centro Máximo de Control de Infecciones. Hablan de utilizar una pijama quirúrgica, esto es lo obligatorio, una pijama quirúrgica, una bata desechable de preferencia en polipropileno, lentes o careta, cubrebocas N95 de preferencia o quirúrgico desechable y utilizar guantes. Dentro de las cosas opcionales, utilizar gorro, doble guante, botines desechables o inclusive overoles. Ahora, ¿por qué es importante mencionarles esto? Porque realmente aquí no es igual importante prevenir que estos aerosoles nos lleguen a la cara, cuello, brazos, nariz, boca u ojos, pero de la misma forma resulta muy importante el quitarse o el saber aprender a quitarse el equipo de protección personal. Quiero decirles que dentro de los institutos, uno de los mayores riesgos de contagio y de lo que se reporta en la literatura también es al momento de quitarse el equipo de protección personal. Es decir, si por ejemplo una persona tiene cierta obesidad y un poco de falta de pericia física para poderse quitar un overol, pues existe mayor riesgo de, al momento de quitarse el overol, causar una contaminación o un contagio, a diferencia quizás de una bata desechable que quizás no nos proteja tanto, pero que al mismo tiempo será muy fácil quitarla, como si estuviéramos prácticamente pelando una naranja o pelando una cebolla. Entonces, quiero decirles que es bien importante aprender a quitarse el equipo de protección personal, hacerlo con la supervisión de su asistente dental o de su secretaria, si es que trabajan con ella, y que de alguna forma hagan ustedes un listado de cómo irlo haciendo y en qué momento utilizar el jabón o el gel para poder hacerlo de forma organizada y evitar de esta manera algún tipo de contagio. Ahora, se ha hablado mucho acerca de los cubrebocas y de los respiradores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente un cubrebocas es el que nosotros conocemos y que hemos venido utilizando durante toda nuestra práctica profesional desde que estábamos en la universidad. Y bueno, para aquellos que nacieron antes del 87 o que crecieron antes del 87, fueron los que empezaron a utilizar. Esto es un cubrebocas quirúrgico que va a las orejas, pero que a diferencia de un respirador no ofrece esa protección que estamos buscando cuando manejamos aerosoles con un potencial efecto contagioso como pudiera ser el virus del COVID-19. Hay dos cosas principales que tenemos que entender. La primera, para poder diferenciar un cubrebocas de un respirador, es que el respirador nos va a dar un filtrado mayor al 95%. Es decir, cualquier respirador debe tener dos características. La primera, que la
capacidad de su tela o del textil que estamos utilizando tenga la capacidad suficiente para que en su composición microscópica, de alguna forma, esa red de tejido no permita el paso de estos virus. Y por el otro lado, también debemos contar con un sellado periférico, es decir, que no debe haber espacios entre la nariz, las mejillas o el mentón para evitar que esas partículas de aerosol pasen a través de esos espacios que se consiguen. Entonces, es bien importante identificar estos dos factores, el filtrado de la tela, así como también el sellado periférico. Y por el otro lado, también tenemos que identificar que los respiradores pueden ser de uso médico o uso industrial. Idealmente, pues debemos utilizar los de uso médico. Sin embargo, debido a esta pandemia, son prácticamente imposibles de encontrar. Por consiguiente, entonces, los de uso industrial también pueden servir de una forma adecuada para poder tratar a nuestros pacientes durante el surgimiento del COVID-19. Entonces, mucha gente me pregunta que cuál es la diferencia entre el quirúrgico o el de uso médico con el uso industrial. Bueno, prácticamente la composición es la misma. La única diferencia es que estos de uso industrial están avalados por la NIOSH exclusivamente y los de uso médico son los que la NIOSH recomienda a la FDA para que la FDA pueda emitir su certificado de uso ante la comunidad médica. Pero prácticamente es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar un cubrebocas? Yo ya les había platicado que lo primero que tenemos que evaluar es la capacidad del filtrado. Es decir, que las rejillas a nivel microscópico no permitan el paso de estos virus que, recordemos, tienen aproximadamente un tamaño de 0.1 de micra. Entonces, es bien importante que esta rejilla de la microfibra sea lo suficientemente cerrada para que no permita el paso. Y segundo, también tenemos que tener ciertas características electrostáticas sobre la tela para evitar que al momento que empiecen a pasar estas pequeñas partículas de virus o de algún otro tipo de material, se empiece a saturar y entonces deje de funcionar nuestro cubrebocas. Ahora, aquí hay algo que quiero mencionarles, es que existen básicamente dos formas de hacer la tela de un cubrebocas. El primero es a través de polipropileno, donde lo que se hace es, imagínense, que son una gran cantidad de pequeñas fibras o fibras de cierto tamaño de plástico de polipropileno, las cuales se meten, y perdón por hacer la analogía, pero va a ser una forma muy práctica de entenderlo, se meten, imagínense, a una máquina de algodón de azúcar, donde se calientan y se derriten, y esas pequeñas partículas empiezan a acumular contra una parte de la máquina que empieza a generar esa fibra de polipropileno. Este método se llama meltdown, y este método lo que tiene, o la dificultad que tiene, es que necesita ser muy consistente la máquina para asegurarse que al momento de que se empiecen a aglomerar todas estas partículas para generar la fibra, es necesario pues tener un muy buen control de calidad, porque de lo contrario vamos a tener alguna parte a lo mejor del textil o de la fibra que se encuentra muy abierta y otra parte que se encuentra muy cerrada. Y es por eso que la NIOSH revisa todos los lotes que llegan de los cubrebocas para poder tener esa certificación. Ahora, por el otro lado también tenemos microfibras como las que pudieran ser coreanas, muchas patentes son coreanas, donde trabajan de forma distinta en la fabricación y es totalmente cerrada, y además de ser mucho más delgada, permite tener un mucho mejor control de calidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia primera? La primera diferencia, la capacidad del filtrado que tenga entonces un cubrebocas, es decir, el textil que sí. La segunda que debemos de tomar en cuenta, y también es igualmente importante, es el sellado periférico que nos dé este cubrebocas. En el mundo ideal, si no hubiera sucedido esta pandemia, lo que se debería de hacer es comprar distintos tipos de respiradores N95 y dependiendo de la morfología que ofrezca la cara, deberíamos de hacer una prueba que se llama de examen de nuestra mascarilla. Este puede ser un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo. El análisis cualitativo lo que nos va a permitir es prácticamente detectar si la persona tiene algún tipo de filtración alrededor de este sellado periférico. Estos kits o estos exámenes que se utilizan
se venden también a través de las compañías y consisten en utilizar pues, unos gorros donde se le hace un hoyo y se pasan a través de diferentes aromas para que la persona que está utilizándola los detecte. En dado caso que así lo hago, eso quiere decir que existe una filtración al respecto. Y también se debe de hacer un análisis cuantitativo. Este análisis cuantitativo va conectado a un equipo que detecta la cantidad de partículas que se filtraron a través de este cubrebocas. De esta manera, idealmente podríamos nosotros determinar cuál es el mejor respirador para nosotros. Entonces, es bien importante este sellado periférico y que esté totalmente sellada la nariz, malares y mentón. Ahora bien, es por esto que hemos encontrado una gran cantidad de gadgets o de herramientas o diferentes tipos de ingenios para poder sellar este respirador. Debido a la carencia y a la escasez de los respiradores N95, inclusive pudimos ver dentro de redes sociales, existían diversos tipos de selladores de estos cubrebocas que se podían diseñar ya sea a través de computadora o cosas mucho más simples como pudieran ser estos sensores para sellar y conseguir que este sellado periférico que estamos buscando se consiga de mejor manera. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar las certificaciones? Esto es bien importante porque nosotros no nos cansamos de ver en redes sociales, en todos los portales de venta por internet, inclusive hasta en los mismos depósitos dentales o de nuestros mismos proveedores de material dental, que pues todos hablan de tener una certificación del FDA, inclusive la gran cantidad de productos que se vino al mercado. Pero quiero decirles que primero la certificación en Estados Unidos, digámoslo así, es como se llaman, es decir, un N95. El N95 quiere decir que filtra aproximadamente un 95% de las partículas. Esto puede ser inclusive hasta el 100% si se consiguen esos respiradores también que pueden ser de plástico. Ahora, la FDA lo que hace es que acepta las recomendaciones hechas por la agencia NIOSH. Para ponerlo en contexto, la FDA, hagan de cuenta que es como la COFEPRIS aquí en México. Es la agencia internacional nacional de Estados Unidos que muchos países a nivel internacional lo toman como referencia para poder determinar si se utiliza o no se utiliza. Pero no hace, y esto es bien importante recalcarlo, la FDA no hace análisis o pruebas sobre los cubrebocas, simplemente acepta las recomendaciones por la NIOSH. La NIOSH es la agencia encargada de riesgo laboral y esta agencia es la que se encarga de hacer estas pruebas de los cubrebocas para determinar si tiene calidad el producto o no. Entonces, la FDA va a emitir, después de que la NIOSH determina si pasa estos exámenes o no, pues las características del mismo y puede aparecer en la página. Y no existe un listado dentro de la FDA que diga todos los cubrebocas que están aceptados. Generalmente lo que se hace es que se busca a través del número y estos salen automático dentro de la misma página. Ahora, la FDA no certifica los cubrebocas chinos y además emitió una alerta sanitaria en el mes de abril, a inicios de abril y también en mayo, por parte de la CDC diciendo que existían una gran cantidad de productos de este país que no cumplían con las características necesarias para poderse considerar como cubrebocas N95 o el equivalente, que viene siendo KN95. ¿Qué es lo que tienen que hacer con estos cubrebocas chinos? Bueno, lo que tienen que hacer es revisar la página CDC, esta se actualiza día con día y se sorprenderían además de la cantidad de veces que suben lotes de cierta marca y además de cierta compañía dentro de la página de la CDC que está validada por la NIOSH y que además en menos de 24 horas las vuelven a bajar. Entonces, yo les sugeriría que de alguna manera, si van a adquirir un producto KN95 de origen chino, pues lo tomen con reserva y se aseguren de revisar que esto se encuentre dentro de la página de la CDC en el listado que ustedes se encuentren. Ahora, muchos de nosotros después nos llegan a decir, incluso los vendedores, oye, pero es que fíjate que mi cubrebocas es muy bueno porque tiene además la aprobación de COFEPRIS, si no, no me permitirían venderlo. Bueno, quiero decirles que después de haber leído la norma oficial mexicana que establece cómo clasifica la COFEPRIS los cubrebocas, quiero decirles que los clasifica como un producto de muy bajo riesgo, es decir, de tipo 1.
existen tres tipos de permisos. El primero, que es el de más bajo riesgo, que lo único que les puedo decir es que prácticamente resulta ser un trámite puramente administrativo, es decir, no realiza exámenes de calidad a los cubrebocas. Entonces, el hecho de que un vendedor me diga a mí o a cualquiera de ustedes que su cubrebocas tiene la aprobación de COFEPRIS, pues realmente es un requisito legal, es un requisito de registro para poder venderlos, más no es una característica o un aval que nos dé la calidad del mismo. Ahora, estos son los equivalentes de los respiradores con el aval de la FDA. En Estados Unidos el más conocido, bueno, es prácticamente el N95, en Corea es el KN94, en México tenemos productos de buena calidad como el N100 o el N99, establecido por normas oficiales mexicanas, así como también podemos ver en diferentes países como en Australia el P3 o el P2, en Brasil es el PFF3 o el PFF2, o bien en Japón que viene siendo el DL3 o el DS o el DL2. Todos estos son equivalentes a lo que viene siendo el N95, es decir, tienen las mismas características que el N95, simplemente su nombre es distinto. Ahora, ¿cómo poder evaluar un cubrebocas chino KN95 que realmente a muchos de nosotros nos ha decepcionado, nos ha frustrado la búsqueda debido pues a esta carencia importante que existe de respiradores, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial debido a esta pandemia? No quiero decirles, lo primero que se deben de fijar es que si un vendedor les ofrece un cubrebocas chino con certificado de la FDA de calidad, quiero decirles de entrada que esto es falso. Es decir, que quizás este cubrebocas fue elaborado con unas características suficientemente buenas para poderlo considerar como N95, sin embargo, no ha sido sometido a los exámenes que la NIOSH establece. Quiero decirles que tengo ya una colección de más de 8 distintos certificados, todos con el aval de la FDA, con escudos de los Estados Unidos totalmente distintos y con firmas también de forma diferente. Y que, bueno, claramente dentro de la página misma de la FDA establece que la FDA no otorga certificados de registro de los cubrebocas. Entonces, cualquier vendedor que les ofrezca a usted estos productos avalados por la FDA de cubrebocas KN95 significan de entrada que no fueron revisados para uso en el consultorio dental con la finalidad de manejar aerosoles y que pudieran tener la capacidad y el control de calidad suficientes para poder evitar algún tipo de contagio. Segundo, bien es cierto también que la FDA nunca emite certificados de calidad de cubrebocas KN95, entonces lo que les había dicho yo es importante revisar esta página que se actualiza diariamente, inclusive a veces cada 12 horas, con respecto a los diferentes compañías y modelos que refieren como los que pudieran ser de buena calidad y de los cuales han sometido a estas pruebas de calidad, como pudieran ser análisis cualitativos y cuantitativos para determinar si un cubrebocas o un respirador cumple con estas características. Ahora, todo mundo habla de cómo reciclar el cubrebocas. Han inventado más de 10 diferentes tipos de recetas. Es razón por la cual también inclusive la FDA y la CDC lo mencionan en su apartado, pero quiero decirles que esto es bien importante y por eso es que es sumamente delicado buscar maneras de hacerlo. Y quizás a lo mejor como odontólogos en nuestro ímpetu de estar buscando alguna solución económica y fácil para podernos proteger, pues es bien importante que entendamos en qué contexto se hizo este tema de reciclar el cubrebocas. Es decir, que se hizo exclusivamente por urgencia, por una escasez, por una falta de equipo suficiente para poder tratar a los pacientes tanto en las unidades de terapia intensiva como también en los consultorios dentales. Pero no recomienda de ninguna manera hacerlo de forma rutinaria, es decir, entonces no se recomienda el utilizar o el estar reciclando estos cubrebocas, porque me ha tocado escuchar una gran cantidad de diferentes conferencias donde hablan acerca de colocarlas en bolsas de papel o bien utilizarlas con luz ultravioleta C o bien meterlas en una tina con vaporizador de agua oxigenado de peróxido de hidrógeno o ponerlas en un horno.
Pero realmente se nos olvida por completo que además del COVID, que además es un virus sumamente lábil y fácil de eliminar, existen otras enfermedades mucho más difíciles de controlar, como pudiera ser la hepatitis B o la hepatitis C, la tuberculosis, muchos otros cepas resistentes que nos pudiéramos ver expuestos en la superficie del cubrebocas al momento de generar aerosoles. Además, se ha demostrado diferentes artículos como estos que están aquí abajo, donde se habla que se pierde el sellado periférico del mismo cuando se empiezan a reciclar. Entonces, la decisión de reciclar un cubrebocas o respirador tipo N95 es una decisión puramente económica, no es una decisión sanitaria, es decir, que si ustedes no están dispuestos a hacer ese gasto por paciente del cambio de cubrebocas, entonces lo que les sugeriría es, pues, están de alguna manera comprometiendo la seguridad. Y creo yo que lo más importante, cuando están ustedes en el frente de batalla al momento de tratar a su paciente, pues la primera barrera de protección es el cubrebocas. Son todas, pueden comprometer en muchas cosas de las inversiones económicas que se tienen que hacer debido a esta pandemia dentro del consultorio, pero desde mi muy humilde punto de vista, no se puede tomar una decisión de esta manera con la primera barrera de protección que van ustedes a enfrentarse. Ahora bien, dentro de las recomendaciones sanitarias que ha hecho la CDC, pues estas salen aproximadamente cada mes, ya ha salido la primera en mayo y la segunda en junio del 2020, y bueno, estas van modificándose conforme va pasando el tiempo. Prácticamente son las mismas medidas universales de control de infecciones, pero aquí de lo que hablan prácticamente es hablar del control de los aerosoles. ¿Por qué? Porque ni la misma CDC o la Asociación Dental Americana, así como diversas instituciones de infectología, no saben el grado de contagio que pudiera llegar a tener estos aerosoles suspendidos en el medio ambiente y que ya habíamos platicado que son los que son imperceptibles a la vista y que se comportan totalmente distintos a los generados y que podemos ver pues en la consulta dental. Ellos hablan de pues evitar la producción de aerosoles al máximo, utilizar filtros tipo EPA. EPA significa que es un filtro de alta eficiencia, es decir, que puede filtrar partículas hasta menores a una micra para purificar el aire. Evitar por completo los aires acondicionados y los aires lavados. Y si, bueno, de alguna manera ustedes viven en algún lugar donde la temperatura es alta, lo que se recomienda es abrir las ventanas, ventilar de alguna manera para poder evitar el contagio a través de los aerosoles, así como también utilizar el equipo de protección personal. La última recomendación quizás ya no consiste en, antes pedía la CDC esperar aproximadamente media hora después de haber generado los aerosoles, ahora ya disminuyeron ese tiempo prácticamente a 5 minutos y a poder utilizarlo inmediatamente después, siempre y cuando se tengan las barreras de protección adecuadas. Ahora, definitivamente entonces, bueno, el acondicionamiento que veníamos manejando dentro de nuestro consultorio va a tener que ser de alguna manera o va a tener que sufrir algunas modificaciones. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que hablarle al arquitecto y hacer una modificación completa de nuestras clínicas dentales, porque cada uno de nosotros manejamos diferentes estilos. Habrá gente que tiene a lo mejor cubículos individuales o incluso algunos otros especialistas, generalmente en ortodoncia y en odontopediatría se acostumbra mucho, donde en las universidades donde tenemos sillas una tras de otra, donde no existen barreras de protección. Si bien es cierto que tendremos que hacer algunas modificaciones, bueno, creo yo que aquí es donde tiene que empezar a surgir el ingenio, pero no nada más el ingenio, sino también hacerlo con una evidencia científica. Es decir, tenemos que empezar a pensar a lo mejor en colocar barreras de protección para mantener esa sana distancia, así como también quizás pues atender a los pacientes a diferentes horas, quizás programando a lo mejor a los pacientes donde no generemos aerosoles en la mañana y posteriormente dejar al último el paciente donde vamos a generar aerosoles para posteriormente poder sanitizar pues esa área de alguna forma correcta y controlar estos aerosoles. Ahora, ¿de qué hablamos? Bueno, aquí prácticamente es de todos nosotros conocido las condiciones que nos establece la CDC de Atlanta, así como también la FDA y la Asociación Dental Americana, la OSHA en Estados Unidos, así como todas las normas oficiales que se encuentran en nuestro país acerca de cómo debemos nosotros esterilizar y limpiar nuestro instrumental
y nuestras áreas de trabajo. Bueno, quiero decirles que absolutamente todo se tiene que meter en autoclave, tratar de evitar al máximo los líquidos que se utilizan para desinfectar fresas, fresones, cucharillas, pinzas de ortodoncia incluyéndolas, desinfección de las impresiones dentales. Se nos olvidan muchas veces al momento de tomar una impresión de nuestros pacientes y que debemos de desinfectarla. Pues ahora con el advenimiento también de los escáneres podría disminuir mucho el riesgo de estos controles de infección. Adaptación sanitaria de toda la clínica, y les vuelvo a repetir, aquí tenemos que pensar cómo vamos a utilizar una computadora dentro del cubículo, la vamos a sacar, cómo vamos a colocar, dónde vamos a guardar nuestros guantes, dónde vamos a colocar la historia clínica, cómo vamos a utilizar los arcos de ortodoncia, en qué vamos a empaquetar las pinzas de ortodoncia si las venimos llegando a utilizar de alguna manera. En fin, tenemos que innovar, y para eso creo yo que los mexicanos somos los mejores en tener este ingenio para poder prácticamente cubrir todas estas superficies, limpiarlas, teniendo en consideración que, bueno, pues al final el tema de los aerosoles es muy importante. También retomar viejas técnicas en odontología. Muchos de nosotros, pues prácticamente la última vez colocamos un videodiule fue en la carrera durante el último semestre o en la materia de operatoria dental o de odontopediatría, pero quiero decirles que es un método muy eficaz para poder controlar la cantidad de virus o bacterias que emanan a través de la cavidad bucal. Y bueno, como les había dicho yo también, pues ser creativos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de cómo lo estamos consiguiendo, qué es lo que podemos hacer y cuáles medidas pueden ser las más efectivas para poder controlar. Los primeros, bueno, ya los vimos y hemos revisado y hemos visto una gran cantidad de videos acerca de los nebulizadores. ¿Qué es lo que es un nebulizador? Prácticamente lo que hace es un recipiente, un contenedor que a través de un mecanismo que ya pudiera ser calor o a través de ciertas mangueras, lo que hace es que dispersa en pequeñas gotas, aerosoles, este desinfectante que elimina los aerosoles que pudieran estar contenidos en el medio ambiente después de haberlos generado dentro del consultorio dental. Generalmente lo que se recomienda es que estos equipos sean en frío, nebulicen en frío, porque si se utilizan equipos que nebulizan en calor, entonces empiezan a ver limitados con la cantidad de productos que pudieran. Y además que las partículas sean menores a 5 micras. ¿Por qué? Porque hay nebulizadores que estas partículas les emiten hasta de 20 micras. Y quiero que se imaginen el tamaño del virus, que es de aproximadamente 0.1. Y por consiguiente, entonces a veces pues, no puede llegar a englobar o a tomar a eliminar este virus que pudiera estar permanentemente en el ambiente. Ahora, es importante utilizar compuestos químicos inertes. Y esto lo que quiero decirles es que además sean eficaces y que no sean irritantes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una gran cantidad de productos y es importante revisar pues, la farmacología y el control de infecciones y técnicas quirúrgicas que pues, nos daban durante todo un año en la carrera y que nuevamente hemos tenido que revisar. Y bueno, pues prácticamente decir que hablar de utilizar amonios cuaternarios, cloruro de benzalconio, glutaldehído, pues son sustancias que si bien son eficientes, a lo mejor hay algunas que ya no se llevan utilizando en odontología desde hace más de 40 años, como pudiera ser el cloruro de benzalconio. Sabemos muy bien que esta sustancia controla esporas y algún otro tipo de agentes infecciosos y que es importante de alguna manera evitarlos. ¿Y por qué? Porque esto lo vamos a estar haciendo continuamente. Si estos productos llegan a ser inclusive hasta cancerígenos, pues lo que menos queremos es, por tratar de controlar este virus o algún otro agente infeccioso, pues empezarnos a irritar o a afectar nuestras vías respiratorias por el uso de los mismos. Quiero decirles que si ustedes sanitizan por ejemplo, con un amonio cuaternario, el poder entrar nuevamente al cubículo que hicieron, pues les va a causar pues irritación importante a la garganta, a los ojos, y que además van a tener que esperar un tiempo considerable. Entonces, ¿qué les recomiendo utilizar? Generalmente, lo más recomendable pudiera ser ya sea un ácido hipocloroso, que es sumamente inerte, que además lo pueden utilizar muchas veces y que además no les va a causar ninguna irritación en los ojos y van a poder entrar rápidamente al consultorio. Puede ser también un derivado de ácido cítrico. Existen una gran cantidad de productos como estos de diferentes marcas, o bien también el ácido paracético. Cualquiera de estos tres productos pudiera ser efectivo para el control. ¿Y cuánto tiempo se recomienda esperar? Pues de aproximadamente 15 a 30 minutos después de haber nebulizado para poder asegurarse que los aerosol se haya controlado perfectamente después de haber nebulizado. Ahora, ¿qué otros equipos tenemos? Los equipos de alta succión. Estos los hemos empezado a ver también ya en países asiáticos, europeos,
y ahora también resulta ser que son norma en ciertos estados de Estados Unidos. No es una norma a nivel de la Asociación Dental Americana aún, ni de la CDC, pero sí ya en ciertos consejos, ciertos estados de los Estados Unidos que obligan de alguna manera o hacen una énfasis muy grande en empezar a utilizar este tipo de aspiradores que permiten controlar la dispersión de aerosoles de forma importante. Acuérdense, aquí estamos hablando de aerosoles de los que no se ven, porque vuelvo a repetir para las gentes que entraron después a la plática, hay dos tipos de aerosoles. Los primeros, los que se pueden percibir, los que se pueden ver, y eso se llama splatter, y son los que caen inmediatamente al piso, y hay otro tipo de aerosoles que son los que no son visibles a la vista y que además son muy importantes contenerlos porque se comportan de forma totalmente distinta. Ahora, ¿qué características deben tener estos equipos de alta succión? Mucha gente me ha preguntado, oye, es que voy a comprar en alguna tienda departamental un aspirador. Bueno, quiero decirles que este aspirador, además de ser un aspirador, bueno, tiene un filtro EPA, un filtro de alta succión, un filtro de carbón activado y además todo tipo de filtro de tela, los cuales se tienen que cambiar con regularidad para asegurarse de que se está succionando todo este material y que no se está contaminando el resto del aire, el aire alrededor de nuestro sillón dental. Podemos conseguir también purificadores de este tipo, purificadores con filtro EPA, o bien hay unos que también se están vendiendo, que son los filtros de plasma, que trabajan de una manera quizás un tanto distinta, pero prácticamente actúan de forma muy similar. Entonces es muy importante tener estos elementos que funcionan muy bien y que además de alguna forma nos ayuda a controlar este aerosol que se está generando. Ahora, también encontramos una gran cantidad de publicidad dentro de las redes sociales, inclusive está circulando mucho el archivo 3D para poderlo imprimir, con respecto a todos estos gadgets o estas pequeñas herramientas que se utilizan conectándolas a la succión de la unidad dental para poder controlar los aerosoles. Quiero decirles que estos no son nuevos, estos ya prácticamente datan desde el año 2002, donde existe una gran cantidad de estudios donde pues estudian que también se pueden controlar estos aerosoles y les puedo decir que en general no funcionan. Oye, pero es que estoy viendo los aerosoles, ¿cómo se controlan? Pues acuérdate que no se trata de evaluar los que ves, estás tratando de evaluar los que no ves y resultan ser mucho más efectivos la alta succión conectada a la unidad dental con dique de hule que cualquiera de estos aditamentos que nos pueden vender diferentes casas comerciales para controlar los mismos. Y pues de igual forma, pues evitar estos aditamentos o el archivo que se está generando y que puedan ustedes imprimir incluso, que la verdad pues no funciona de absolutamente nada. Ahora, las cajas de acrílico, las famosas cajas de acrílico que se ven circulando por todas las redes sociales también, y páginas de internet y que nos insisten mucho las casas comerciales en adquirirlas y comprarlas. Bueno, estas fueron recientemente propuestas para intubar pacientes en Asia con la finalidad de que pues, estos pacientes, los anestesiólogos, no se contagiaran durante la intubación. Sin embargo, acaba de salir un artículo de este mes, de hecho de julio, ya de la publicación de julio del 2020, acaba de salir, salió el día de hoy, donde pues de lo que hablan prácticamente es que no se conoce la dinámica de los aerosoles, es decir, que al momento que nosotros estemos generando los aerosoles con la pieza de mano, estos aerosoles van a reflejarse contra la pared de esta caja que nosotros generemos y puede hacer que la circulación de estos aerosoles o la forma en la aerodinámica de estos aerosoles puede hacer que se vayan directamente hacia otros lados, a la cara o a otras formas de contagio. Entonces es bien importante evitar también el uso de los aerosoles en las mismas, sobre todo de las piezas de mano. Existe un alto riesgo de contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque es bien importante también desinfectar por completo estas cajas de acrílico que pudieran ser utilizadas para intubar a los pacientes. Entonces, de hecho, en muchos hospitales estas cajas ya no se están utilizando debido a que pues, existe un mayor riesgo de contagio tanto por la forma en la que se comportan estos aerosoles como con el tema de contaminación cruzada al momento de colocársela en otro paciente. Entonces, quizás dentro de odontología, pues lo único que las utilizaría yo sería para procedimientos sencillos, es decir, son ortodoncistas, un cambio de ligas, un cambio de arcos, lo mejor cementar una corona, pero no utilizarlo definitivamente para generar aerosoles y tratar de protegerse ustedes de ellos. Puede ser totalmente contraproducente. Entonces, el uso de las cajas de acrílico con las piezas de mano para generar aerosoles no están recomendadas y están ya totalmente prohibidas en anestesiología, en anestesia.
Ahora, ¿qué opinan acerca de los rayos ultravioleta? Bueno, hay muchas también máquinas, muchos equipos que nos venden lámparas de luz ultravioleta, inclusive gadgets que los encontramos o herramientas o pequeños instrumentos que los encontramos dentro de Amazon, así como de diversos tipos de portales. Bueno, a ver, hay algo que tenemos que entender, la forma en la que funciona la luz ultravioleta. Para la luz ultravioleta prácticamente tenemos tres tipos, la luz UVA, la luz UVB y la luz UVC. La luz UVA es la que produce el cáncer, es la del sol, ¿sí? La segunda, la luz UVB, son las que nos producen las arrugas y que puede generar también cierto tipo de cáncer. Y la luz UVC es el efecto, es la que va a tener realmente un efecto germicida. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, de la longitud de onda que tenga esta luz. Es decir, la primera luz, la luz UVA y la luz UVB van a penetrar en la parte profunda de la epidermis y de la dermis, mientras que la UVC puede llegar a tener quizás un ligero daño superficial. Ahora, va a ser muy efectiva la luz UVC para sanitizar filtros de aires acondicionados. En unos momentos vamos a hablar qué condiciones debemos de tener. Debe de emitir el rango adecuado para que funcione, es decir, acuérdense que la luz ultravioleta va a funcionar como cualquier otro tipo de luz o lámpara, y nosotros, donde las cosas que estén cerca de la lámpara pues puede llegar a tener un efecto germicida mucho mayor a las cosas que estén alejadas de la lámpara. Por consiguiente, el pensar en comprar una luz ultravioleta para colocarla dentro de nuestro consultorio para poder tener un efecto germicida, pues yo sería un poco reservado porque de alguna manera primero no vamos a tener certeza de que sea consistente ese efecto germicida en toda el área del cuarto, y segundo, pues que al fin y al cabo termina siendo una luz que puede dañar de alguna forma los ojos, y la piel de nuestros organismos con el uso continuo. Y bien, pues es cierto también que nos comentan, bueno, usted tiene que salir durante 15 minutos, doctor, para utilizar la luz ultravioleta y cambiarla de lugar, cuando termina siendo totalmente impráctico en el consultorio dental. Ahora, existen también muchos gadgets o herramientas de dudosa eficiencia en diversos portales, como pudiera ser Amazon, o algunos otros portales digitales, que, bueno, nos hablan inclusive de desinfectar volantes, teléfonos. Hay unas cajas muy bonitas que venden donde se conectan y que supuestamente desinfectan el teléfono celular en cierta cantidad de tiempo. La mayoría de estos, prácticamente yo diría el 99% de estos no funcionan. Es muy importante que para que ustedes se aseguren de que la luz ultravioleta tenga un efecto germicida, debe tener dentro de las especificaciones de 280 a 100 nms, que son prácticamente la frecuencia o la longitud de onda con la que hace efecto. Ahora bien, yo les había hablado que prácticamente la luz ultravioleta C es muy importante y se utiliza no nada más ahorita, sino ya desde hace muchos años para desinfectar y para tener un efecto germicida, sobre todo sobre los filtros de los aires acondicionados que tienden a acumular una gran cantidad de bacterias. Aquí lo importante que tienen que hacer y asegurarse es que la cantidad de aire que se filtre a través de la luz ultravioleta sea la suficiente cantidad de veces para que realmente tenga un efecto germicida. Es decir, si yo circulo los metros cúbicos de mi cubículo que pasen a través de este túnel del aire acondicionado con la luz ultravioleta, a lo mejor no es suficiente en cuanto a tiempo. Es decir, a veces tenemos que esperar cierta cantidad de tiempo, que pudieran ser lámparas que ejercen aproximadamente entre 15 minutos a 20 minutos para garantizar este ciclo de esta cantidad de metros cúbicos dentro del cubículo, recicle aproximadamente de 3 a 5 veces. Entonces, esa parte es bien importante entenderlo. Sin embargo, utilizar la luz UVC directamente en el consultorio dental, pues lo veo totalmente impráctico y poco viable. Ahora, las ventilaciones, ¿qué sucede con los aires acondicionados? Toda la gente que vive en provincia y que, bueno, ahí viven en zonas como pudiera ser a lo mejor Tabasco o el norte de la República, donde las temperaturas pueden exceder hasta más de los 40 grados centígrados. Bueno, es bien importante asegurarse de que el aire acondicionado se modifique, al menos teniendo un filtro tipo MERV-13 o EPA. Esto es bien importante porque si no, lo que sucede entonces es que pues estas partículas que se adquieren de los aerosoles se pueden empezar a recircular hacia otras áreas dentro del mismo consultorio del edificio que nos estemos trabajando, si es que es un consultorio dentro de uno mismo. Ahora, el ducto de las entradas y de salidas de los aires acondicionados no pueden tener recirculación, es decir, no se puede estar tomando el mismo aire que se utiliza para enfriar, el que se está echando después de haberlo aspirado. Entonces, mucha gente llega a tener mini splits
qué es lo que hacen, jalan y echan, y que pues desafortunadamente en estos momentos pues no es posible utilizarlos. Entonces, de preferencia entonces, es decir, bueno, si no cuentan ustedes con un filtro MERV 13 o ERPA en su aire acondicionado, pues contar con una muy buena ventilación en la clínica. Lo primero que se hizo en los hospitales de China, así como en los europeos, y que inclusive ahora lo ven sobre todo en hospitales como Tijuana, donde se quejan los doctores, existe una carencia de aires acondicionados, es realmente porque los apagaron, porque existe un alto riesgo de contagio. Entonces, ¿qué tanta contaminación cruzada puede existir? Pues aún está sin determinar. Hay mucha controversia al respecto, pero creo yo que aquí es importante tomarlo como un parámetro importante, porque se ha demostrado que los aires acondicionados pueden ser un foco importante de contagio. Tan es así que, bueno, las aerolíneas lo primero que hicieron es utilizar filtros de aire acondicionado tipo EPA para poder realizar sus viajes. Esto lo controla prácticamente la SRAE, que es una empresa, bueno, es una asociación internacional que toma como referencia a la CDC para poder dar sus recomendaciones en base a los aires acondicionados. Y bueno, en los doctores que tengan a lo mejor una central de aire acondicionado a nivel condominal y que no pueden hacer nada al respecto para poder cambiar esos aires acondicionados por filtros tipo EPA o MERV 13, yo lo que recomendaría sería utilizar purificadores de aire auxiliares como los que ya les he mostrado para poder controlar esos aerosoles. Ahora, ¿qué opino del ozono? Se han visto una gran cantidad de equipos también que los encuentran y les hablan del ozono. Bueno, en resumen, y para no entrar en detalles, lo único que quiero decirlo es que es sumamente tóxico, no es efectivo para controlar virus y bacterias y es nocivo para el medio ambiente. Es decir, si ustedes quieren utilizar el ozono, las máquinas estas que lleguen a utilizar, deben de tenerlo durante un tiempo prolongado de tiempo, que alcance una concentración lo suficientemente elevada para poder tener ese efecto germicida, y en el momento en que se alcance va a ser sumamente tóxico para el organismo. Entonces, alguna vez platicando con un doctor me decía que había adquirido una máquina de ozono, que era la que le habían recomendado, pero que la condición era que se saliera de su cubículo durante 25 minutos, que después entrara con cubrebocas y lo apagara muy rápido. Termina siendo totalmente impráctico dentro del consultorio. Entonces, el ozono no sirve para poder controlar estos gérmenes y este virus dentro del consultorio dental. Y no es nuevo, esto está prácticamente en la página de la EPA, que es la agencia encargada de controlar precisamente todos los desinfectantes y medios sanitizantes que existen a nivel de los Estados Unidos y prácticamente que lo toman como referencia a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que debemos encontrar un balance entre no pecar de protección, pero al mismo tiempo también pues no tomar medidas tan absurdas como estas. Entonces, es bien importante, en base a la evidencia que yo les mostré de cómo controlar estos aerosoles, pensar y hacer un armamentario con diferentes alternativas y no tomar solamente una como referencia para poder controlar los mismos de forma importante. Ahora, esto lo primero que conlleva es, todo mundo sabe como odontólogo lo que tenemos que hacer. Somos expertos en control de infecciones, somos mejores que muchos médicos y que mucho personal de salud en saber cómo controlarlo. Sin embargo, si nosotros hacemos un cálculo de cuánto nos requiere hacer esta inversión dentro del consultorio, pues estamos hablando de aproximadamente $2,500, siendo extremadamente austeros. Más, además, el gasto corriente que tenemos en el consultorio, los gastos de personal, la nómina, la renta, los pagos de los impuestos, las finanzas personales, los pagos de las escuelas, y así como muchos otros, el pago del automóvil y muchas otras cosas que tenemos que tomar en consideración. Además, recuerden muy bien que fuimos la primera profesión en suspender actividades desde marzo y además seremos muy probablemente la última en retornar con, pues, digamos, a la normalidad, sin tomar en cuenta además la crisis económica nacional y mundial que pues está presentando en todos los países. Esto conlleva además pues un problema ético y legal. ¿Por qué? Porque a pesar de que no queremos que nuestra clínica se convierta en un centro de contagio, pues esa responsabilidad pues debemos de solucionar de alguna forma económica. Y es bien sabido por todos que dadas las situaciones económicas pues implica de alguna forma un riesgo para el personal, para los pacientes, para las familias de los pacientes y para la sociedad. Ahora,
Estos lineamientos legales también han hecho que se haga una nueva historia clínica, que se vean nuevas maneras o modelos de atención, quizás con consultas a través de Internet, donde a lo mejor hasta hace algunas semanas era imposible pensar que podían llegar a suceder, así como también ciertas circunstancias como las que vienen sucediendo. En abril 17 de este año, lo que hizo la Asociación Dental Americana emitió un comunicado donde pues hacía o instruía a la Secretaría de Salud de los Estados Unidos que pues solicitaba autorización para que los mismos dentistas pudieran hacer pruebas de COVID-19, tanto de PCR como de anticuerpos, con la finalidad de determinar si un paciente presenta contagio o no. Esto, sin lugar a dudas, presenta un reto legal importante. ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, de la invasión a la privacidad del paciente. Es decir, por ejemplo, en países europeos como España se prohibió que los mismos dentistas hicieran una prueba de presencia de anticuerpos o de contagio de COVID-19, porque es tanto como pedirles una prueba de HIV para determinar si te atiendo o no te atiendo. Y por el otro lado, bueno, países como Estados Unidos, donde hicieron esta comunicación franca, que al momento de darle esta herramienta a los dentistas, pues les va a permitir detectar una mayor cantidad de casos, porque prácticamente, pues, una mayor cantidad de pacientes acuden con el dentista que lo que acuden con su médico general. Y finalmente, bueno, de igual forma, pues esto implica también consecuencias económicas importantes, porque resulta totalmente inviable en países latinoamericanos como los nuestros el realizar estas pruebas para cada paciente que se va a utilizar o que se va a generar un negocio. Ahora, ¿qué retos académicos y de enseñanza? Bueno, vuelvo al mismo punto. Todas las universidades, todas las facultades de odontología, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, saben lo que debemos de hacer. Sin embargo, el gran problema es económico. Con frecuencia he visto todos los seminarios que se han hecho por distintas universidades, las opiniones que tienen directores, pero desafortunadamente coinciden todos en lo que se tiene que hacer, pero nadie coincide o nadie ve el problema que realmente es económico, porque implica que van a tener que hacer una inversión económica, una inversión de dinero importante para poder solventar estos costos. Es decir, además de las modificaciones que se tienen que hacer en las clínicas dentales, para que un alumno pueda trabajar con un equipo de protección personal, el gasto es de aproximadamente $1,000 diarios. Al costo, estamos hablando de un cubrebocas N95 actualmente, más todas las cuestiones que están que hacer. Ok, no son $1,000, son 750 o 500. Ustedes multiplican eso por 5 y después lo multiplican por 20, terminan siendo aproximadamente entre 10 a 15 mil pesos mensuales que tendría que el alumno asumir. Si ustedes esos 10 o 15 mil pesos, ¿a quién se los van a transferir? ¿Al alumno? ¿Se lo van a transferir a la universidad? La mayor parte de las universidades trabajan con un presupuesto pequeño. O bien, pues, las universidades privadas es difícil después conseguirlo. O bien, ¿qué lo van a hacer? ¿Lo van a transferir al paciente? El paciente generalmente son pacientes con escasos recursos económicos los que acuden a las universidades. Entonces, sin duda alguna, es un tema económico que afecta y que además es un reto muy importante que tienen las universidades para poder solventarlo. Se estima que una gran cantidad de universidades desaparecerán y migrarán a licenciaturas en formato en línea. Esto lo podemos hacer a lo mejor con contabilidad o con derecho, pero no lo podemos hacer con odontología. Tenemos que recordar que es una carrera práctica, por lo que enfrentarán retos importantes económicos para cumplir con las recomendaciones de bioseguridad, como habíamos platicado. Además, pues estos gastos se van a incrementar y las universidades privadas pues van a de alguna manera comprometer su presupuesto y bueno, las públicas más aún, porque generalmente pues dependen de un presupuesto establecido anualmente por el gobierno. Ahora, los espacios de las facultades tendrán que ser modificados. Definitivamente estas clínicas, a lo mejor de 30 sillones dentales o 40 sillones dentales, uno seguido tras del otro, sin alguna barrera entre alguna de ellas y generando aerosoles, todos los alumnos con una gran cantidad de doctores y de pacientes dentro de las mismas, definitivamente, por lo menos en el corto y mediano plazo, definitivamente tendrán que ser modificadas. Y bueno, o sea, existe un posible incremento de materias y de clases en línea. Esto va a ser definitivamente la tendencia, lo que estamos platicando con el doctor Miguel Ángel acerca de las formas en las que va a tener que cambiar pues el modelo de atención. Y aquí hablar también un poco acerca de pues la forma en la que tenemos que trabajar en nuestros países latinoamericanos. Generalmente lo que ha sucedido es que dentro de las universidades, pues en nivel Latinoamérica se ha enfocado a atender pues a la población vulnerable, a diferencia quizás
de las universidades como en Asia, en Corea, donde pues el acudir a atenderse en una universidad resulta mucho más caro que atenderse en un consultorio privado. Entonces, estos sin duda son retos importantes que tendrán que afrontar tanto los directivos de las universidades como pues, los mismos profesores que dan clases en la universidad para poder solucionar el caso. Oye, pero a todo esto me vienes a hablar del COVID y pues esto va a ser a lo mejor quizás temporal para noviembre, diciembre, a lo mejor para enero esto ya debe dejar de causar algún efecto importante. Esto, en cuanto salga la vacuna, vamos a retomar las actividades como veníamos trabajando, vamos a regresar y no va a dejar de ser más que una pesadilla que vivimos durante 6 meses en el año 2020 y que nadie va a querer recordar. Bueno, quiero decirles que existen estudios muy serios epidemiológicos donde hablan que esta pandemia no va a desaparecer en un futuro inmediato. Estamos hablando que por lo menos el COVID-19 va a estar rondando hasta el 2022, inclusive hasta el 2025. Es la naturaleza misma de estas pandemias. La última pandemia que vivimos fue la gripa española a principios del siglo XX y esta duró aproximadamente 4 o 5 años, sin tomar en cuenta, y esto es bien importante, sin tomar en cuenta la globalización con la que contamos actualmente en el mundo, la capacidad de poder viajar en menos de 12 horas al otro lado del planeta y poder tener ese potencial de contagio. La vacuna o tratamiento va a tardar de 12 a 18 meses. ¿Esto qué implica? Bueno, no significa que después de que recibamos la vacuna, pues vamos a poder salir a la normalidad. Recordemos que pues, la vacuna de la influenza tarda en generar anticuerpos aproximadamente unas 8 o 10 semanas. Es decir, la manera que la pones, por ejemplo, en septiembre, cuando es la influenza estacional, generalmente estás generando anticuerpos hasta después de 8 a 10 semanas. Pues por eso después la gente dice que no funciona. También, pues, tiene una efectividad de aproximadamente un 40 a 60%, dependiendo de, pues, el tipo de vacuna que se diseñe, porque, pues, tiene que ser estacional, porque recordemos que, además, el virus puede llegar a mutar y se desconoce en este momento qué grado de mutabilidad tiene este virus. Es decir, puede mutar aproximadamente a los 2, 3 meses o bien, inclusive hasta dentro de cada año. Debemos de acostumbrarnos a nuevos brotes y confinamientos. Esto debe ser común en los próximos meses. Todo va a depender de un equilibrio entre pues, la economía y las normas sanitarias que se tomen para poder tener un mejor control de esta pandemia. Ahora, se requieren urgentemente políticas sanitarias realistas que ayuden a buscar una nueva normalidad. Y aquí es por esto que hablan que los países ricos van a salir mucho más rápido de la pandemia que los países pobres. ¿Por qué? Porque simplemente la gente que vive en los países pobres, si no sale a trabajar, no puede comer ese día. Y eso implica pues unas cuestiones de alguna manera económicas importantes que implican riesgos sociales y riesgos importantes políticos para las personas que se reelijan. Ahora, seremos sin duda alguna testigos de un nuevo orden mundial, esto lo sabemos y tenemos que estar en el entendido de lo que está sucediendo. Ahora, finalmente, las consecuencias en odontología. ¿Qué va a suceder en odontología? Bueno, yo lo que les podría decir es que sin duda alguna este problema económico, que no es sanitario porque todos sabemos ya qué hacer, va a incrementar el costo de los tratamientos. El incremento de odontólogos o familiares con COVID-19, sin duda alguna, van a incrementar y desafortunadamente va a haber consecuencias fatales. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de odontólogos en estos momentos no están trabajando y los que están padeciendo de estas infecciones, como pudieran ser los anestesiólogos, donde 2 de cada 10 se contagian, bueno, pues es importante tomarlo en consideración. Va a incrementar el estrés de la profesión. Si bien es cierto que ya sabíamos que la odontología era la profesión donde se presentaba la mayor cantidad de depresión, de mayor índice de suicidios y así como también el mayor alto índice de alcoholismo y de adicción a las drogas, bueno, pues quiero decirles que ahora pues vamos a tener que incrementar este estrés. Va a forzar una gran cantidad de dentistas a buscar otro tipo de actividades económicas, van a cerrar consultorios y se va a modificar el patrón de atención en las clínicas dentales. El modelo de las clínicas dentales de bajo costo por el momento tendrá que reinventarse y tendrá que ser replanteado. Entonces, quizá los que más sufran pues serán las clínicas universitarias, así como también pues, las clínicas que se encargan de atender a bajo costo una gran cantidad de pacientes. Ahora, con respecto a los semáforos en odontología, vemos sin duda alguna quejas de una gran cantidad de colegas
que hablan o que dicen que están viendo emergencias, los vemos en publicaciones de redes sociales donde hablan que están atendiendo con todos los cuidados esenciales y que además están evitando algún tipo de riesgo de contagio. Bueno, quiero decirles que el gobierno mexicano hizo una alerta donde prácticamente estableció que los odontólogos podíamos hacer exclusivamente urgencias a partir del 21 de marzo del 2020, posponiendo la consulta y tratamientos ordinarios hasta nuevo aviso. Se han visto o se han circulado también estos grados de atención, dependiendo del semáforo, pero prácticamente todos hablan de no generar aerosoles. Bueno, a menos que tengan a lo mejor una consulta de ortodoncia, pues utilizar aerosoles y tratarlos de controlar resulta muy difícil porque es nuestro instrumento básico de trabajo. Ahora, ¿de qué depende entonces si trabajan o no trabajan? Porque es lo primero que me preguntan siempre, oye, ¿cuándo podemos regresar a trabajar? Bueno, nosotros vemos, esta es la curva de la cantidad de muertes y de cómo van avanzando la cantidad de casos al día de hoy. Actualmente tenemos aproximadamente 26.648 muertes y para octubre se proyectan un aproximado de casi 100,000 muertes, teniendo un pico aproximadamente para mediados de agosto. ¿En base a qué tomé esta referencia? Bueno, es una referencia de una proyección muy válida del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que toma como referencia la CDC de Atlanta para poder hacer estas proyecciones. Es decir, esta es una entidad privada que no depende de ningún tipo de gobierno y que obviamente no está sesgada por los intereses políticos que pudiera haber de diferentes partidos. Entonces, sabemos que esta curva sigue subiendo y que va a llegar a su pico máximo siempre y cuando la gente se resguarde hasta los primeros días de agosto y que se puede proyectar aún más todavía si no se acatan las normas de cuidados y de distanciamiento adecuados dentro de las ciudades de nuestro país. Entonces, ¿cuándo podemos regresar a trabajar? Pues la respuesta es 100% económica, no es sanitaria. Entonces, olvídense de ver la parte sanitaria porque todos sabemos ya cómo controlarlo, todos sabemos ya cómo cuidarnos, todos sabemos que los aerosoles son un riesgo y es la parte importante que tenemos que tomar en cuenta de esta plática. Sin embargo, para poder regresar a trabajar, yo les diría que tendrían que ponderar el valor del costo de inversión, es decir, de todo su equipo de protección personal, más la inversión que ustedes estén dispuestos a hacer para controlar estos aerosoles, más el gasto corriente del consultorio, más los impuestos que tendrán que asumir después de haber generado ese ingreso, y súmenle al estrés contra el ingreso diario que van a tener. Es decir, no vale la pena que ustedes se vistan y gasten todo este equipo de costo de inversión y con el dinero que ustedes están generando, si al final el ingreso que se van a llevar ustedes a su bolsillo, pues no resulta ser redituable. Entonces, en el momento que ustedes organicen su agenda y puedan ustedes de alguna manera determinar que la ganancia o su ingreso va a ser mucho mayor a estos 4 factores, les diría en ese momento pueden empezar a trabajar. Ahora, es bien importante, y esto sí es fundamental, que pues nuestra clínica no se convierta en un foco de infección. Así es que pues de alguna manera tenemos que generar hoy más que nunca, y quizás es donde más hemos padecido y dentro de las más necesidades que se han tenido dentro de la odontología, quizás por una estigmatización que se ha tenido dentro de nuestra misma profesión, se tienen que innovar nuevos modelos económicos de atención dental. ¿Y cómo los vamos a generar si realmente dentro de nuestra formación en la carrera de odontología no se nos da absolutamente ninguna materia de administración de consultorios o de contabilidad o de innovaciones, modelos que nos pudieran permitir solventar estos riesgos? ¿Cómo enfrentar entonces en este problema? Yo lo que les diría que debemos de ser como el agua. El agua tiene la capacidad de adaptarse y entrar a todos los espacios, todos los recovecos, todas las superficies sin condiciones. No pone queja alguna y quizás es la característica que les podría ayudar para poder afrontar esta crisis. En China, la crisis es sinónimo de oportunidad y creo yo que estamos en un momento muy importante como para poder replantearnos la forma en la que debemos de trabajar, en
no tener miedo a reinventarnos, en tratar de establecer nuevos modelos administrativos y de ergonomía dentro del consultorio dental para poder llegar a tener una solución y seguir atendiendo y trabajando en lo que más nos gusta, que es en la odontología. Finalmente, quiero decirles que, bueno, a raíz de esta pandemia, desde marzo, debido a que me di cuenta de que existía una gran cantidad de desinformación, de falta de evidencia científica por parte de muchos colegas, de muchas casas comerciales, que en este momento lo único que nos están haciendo es empujarnos de forma significativa que iniciemos a retomar labores, sabiendo ellos que no van a estar enfrente del frente de batalla. Y yo lo que nos dedicamos a hacer es esta página en Facebook, se llama Dentistas Unidos COVID-19. Para los que quieran ustedes ingresar, pues tienen toda la información. Se trata de postear todo con información y evidencia científica de información veraz. No se permite las ventas y, bueno, de alguna forma, de esta manera, estar informados siempre. Con esto termino. Le quiero pasar el micrófono al doctor Miguel Ángel para la sesión de preguntas y respuestas y pues agradecerle nuevamente al Consejo Nacional al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas la invitación para estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Enrique. Antes de hacer el comentario final, quisiera mencionarte que te saludan de Toluca, Culiacán, Cuernavaca, Tijuana, Oaxaca, Estado de México, Torreón, Veracruz, Morelos, Colombia. Te saluda la doctora Carmen Gómez, la doctora Claudia Maya, la doctora Sandra Figueroa, el doctor Jorge Víctor Espinosa Villa. Te felicita la doctora Arcelia Espinosa, el doctor Gabriel Subirán Calderón, la doctora Ofelia Ricardes García. Te agradece la información. Asimismo, la doctora Alma Ayala te felicita. La doctora Nubi dice, de las mejores pláticas que he escuchado, creíble y acertada. Al mismo tiempo, la doctora Nubi te pregunta, ¿se pueden usar batas de tela que se lavan, doctor? Sí, mira, de hecho hay artículos que hablan acerca del uso de las batas de algodón que se pueden utilizar. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas las tenemos que lavar todos los días después de haberlas utilizado en la consulta o en la práctica odontológica. Esas batas de algodón hay que guardarlas en una bolsa de plástico y después cargarlas a nuestro domicilio, y cuando hagamos el lavado en la lavadora y en la secadora, pues son las únicas que debemos utilizar. O sea, no la debemos utilizar o mezclar con el resto de la ropa que utilizamos en casa. Entonces, si bien es cierto que son de alguna forma útiles y económicas a largo plazo, pues dificulta también la limpieza, sobre todo pues para lavarlas en casa, a menos que tengan una lavadora y una secadora en la clínica, ¿no? Muy bien. La doctora Consuelo Quesada pregunta, si usamos careta, ¿podemos usar las quirúrgicas? Me imagino que está hablando de las caretas que son de plástico. Bueno, mira, con el tema de las caretas de plástico hay de dos marcas, o yo podría decir, hay prácticamente las que se utilizan y están aprobadas por la NIOSH y por la FDA, que son las de marcas comerciales como las que conocemos, pudiera ser 3M y hay otras alemanas. Funcionan muy bien, de hecho inclusive ofrecen mayor seguridad que los respiradores N95. Pueden ser de cara completa o pueden ser a nivel de nariz y boca nada más. Estos filtros tienen la ventaja que se cambian pues por un tiempo más prolongado. Hay gente que habla de que tiene una duración de 40, 80 horas de uso. Platicando con las compañías dentales, con las compañías como 3M o las alemanas, hablan de que estas pueden durar inclusive hasta el tiempo de la pandemia. Los doctores en las unidades de terapia intensiva le están cambiando aproximadamente una vez al mes. Esto disminuye significativamente el costo. El rango de protección es mucho mayor que con los respiradores N95, pero el problema quizás, y es el que debemos de aceptar, que pues tenemos que asegurarnos de saberla quitar
y además desinfectarla dentro del consultorio, con diversos protocolos que también ya están muy bien establecidos en diferentes plataformas, ¿no? Es decir, tenemos que lavarlas, desinfectarlas, esperar a que se sequen y después volverlas a reutilizar. Esas son unas. Ahora, hay otras que son improvisadas. Esas improvisadas son las que, de alguna forma, con el ingenio del mexicano las hemos inventado. Son estas máscaras de snorkel, de nado, que, bueno, tienen ese filtro que se coloca en la parte de arriba en lugar del snorkel. ¿Qué tan bien sellan estas? Bueno, pues la diferencia es que estas pudieran ser efectivas. Desafortunadamente no se tiene un respaldo con evidencia científica de las mismas. Hablan acerca del sellado que pudieran llegar a tener, que no pudiera ser el mejor, y además la característica del acrílico que tienen pudiera ser de poro mucho más amplio por el cual pudiera permitir el paso del virus. Lo único que podría decirles es que con estas máscaras de plástico, los respiradores de plástico, yo recomendaría utilizar primero las de las marcas aceptadas y después, como segunda alternativa, pues estos visores que se utilizan. Debemos recordar que todas estas son de presión negativa. ¿Sí? Esto implica que nosotros tenemos que forzar la respiración para poder ventilar. Y por consiguiente, entonces hay veces tenemos que nosotros asegurarnos de poner también un cubrebocas en la parte inferior del ventilador para que no existe el riesgo de contagio ahora, pero hacia el paciente. Al momento que nosotros expulsamos, si el operador está contagiado con COVID, entonces existe el riesgo de que nosotros contagiemos al paciente. Entonces, si nosotros ponemos un cubrebocas nada más cubriendo la parte del ventilador en la parte inferior, es más que suficiente. Las otros que hay, que son muy caros, mira, un ventilador de plástico, un respirador de plástico, ahorita en tiempos de COVID, está rondando aproximadamente entre los 3,000 y 7,000 pesos. Si hablamos, pero la ventaja es que pues los desinfectas, los limpias y eso los puedes utilizar durante prácticamente 2 o 3 semanas. A diferencia de un N95 que yo no recomendaría desinfectar. Ahora, por el otro lado también tienen los respiradores de presión positiva. Estos son pues estas máquinas que inyectan oxígeno a través de una máquina de la región posterior de la espalda, pero pues esos suben de costo aproximadamente a 30 a 35. Muy bien. La doctora Vázquez Magui pregunta, ¿por qué se debe evitar el amonio cuaternario? Mira, el amonio cuaternario no es malo, o sea, es un antiséptico que sigue utilizando y un desinfectante que sigue utilizando durante más de 60 años. Es quizás el más viejo. Hay diferentes generaciones de amonio cuaternario. Esto no quiere decir que sea malo. Sin embargo, creo yo, incluso si tú lo revisas dentro de los desinfectantes que existen aprobados por la EPA, que es la institución que se encarga de revisar estos y de la efectividad que tiene, va a aparecer. Inclusive algunos presumen que tienen la aprobación de la FDA. Quizás son los más viejos, los que fueron aprobados en 1940 o 50. Hay algunos de ellos, sin embargo, que no tienen el efecto que deberían de tener, sobre todo sobre esporas y algunas cepas resistentes. No nada más de COVID. El COVID, acuérdense que es muy fácil eliminarlo, sino hay otras cepas resistentes que pueden llegar a tener presencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Los amonios cuaternarios, por ejemplo, y voy a decir marcas comerciales, es el famoso Lysol. Y Lysol es el más vendido que hay dentro de los supermercados y a nivel comercial, o es el Mr. Músculo que se utiliza para las cocinas o para los baños. Esto no quiere decir que sea malo, es un excelente desinfectante. Sin embargo, si lo vamos a nebulizar y lo vamos a estar utilizando frecuentemente en el consultorio dental, estar respirando amonio cuaternario, pues primero es excesivamente irritante y además pues es cancerígeno. La gran mayoría de ellos hablan de que si son de primera o segunda, que si son o no son. En lo que averiguan uno u otro, al final el compuesto químico o la rama principal, el compuesto principal termina siendo un amonio. Entonces, yo por eso los descartaría, porque tratarse de meter a un cuarto nebulizado con amonio cuaternario es de verdad muy irritante. En cambio, con algún otro producto inerte, como podría ser el ácido hipocloroso, el derivado de ácido cítrico o bien un ácido paracético, pues definitivamente resulta mucho más inerte y más práctico y más fácil de utilizar, ¿no? Muy bien. La doctora Tita Preciado de Guadalajara te pregunta, doctor, ¿recomienda algún líquido para colocarlo en el depósito de agua de la unidad para cuando utilicemos la pieza de mano? Mira, esa es una excelente pregunta, qué bueno que le hicieron. Eso no lo mencioné en la plática. Definitivamente
tiene sentido, tiene evidencia científica. Muchas recomendaciones de la Asociación Dental Americana hablan de ello, inclusive de la CDC también. Aquí lo único que se desconoce es cuánto tiempo tiene que estar en contacto en la boca para eliminar el virus del COVID. Eso no se sabe. Entonces, se necesita más investigación al respecto. Tiene sentido. Yo lo que utilizaría en este caso sería ácido hipocloroso o bien ácido paracético o un derivado de ácido cítrico. Vuelvo a lo mismo, no utilizaría ni glutaldehído, ni clorhexidina, ni algún otro compuesto de cloruro de benzalconio para lo mismo. No se escucha, doctor Miguel Ángel. Ok. El doctor Ernesto Vilches pregunta, ¿cuál sería la característica física del ambiente de nuestro consultorio y su distribución? ¿Cuál sería? Perdón, no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Me la repite, por favor? Sí, con todo gusto. ¿Cuál sería la característica física del ambiente de nuestro consultorio y su distribución? Pues mira, es muy difícil hablar de características de la distribución física de nuestro consultorio, y más ahorita en este momento, 3 meses o 4 meses después de haber aparecido la pandemia y de saber realmente cómo se comportan estos aerosoles. Esto es, aquí debemos de considerar el aerosol como potencialmente infeccioso hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? La distribución física en este momento yo diría reservarla, no hacer cambios drásticos en la distribución hasta que se tengan más evidencias científicas por parte de las instancias internacionales de cómo controlarlo. Quizás yo lo que les diría mejor, en lugar de hacer un gasto en arquitectura, es hacer un gasto importante en diferentes métodos para controlar estos aerosoles. Es decir, no podemos depender nada más del uso de ultravioletas en el aire acondicionado, no podemos depender nada más de ventilar adecuadamente el consultorio o de utilizar un irrigante en la cavidad bucal. Creo yo que esto es como ir a la guerra. Tenemos que utilizar el fusil, la pistola, la granada y hasta el lanzagranadas para poder controlarlas, ¿no? Muy bien. Y, doctor Grajeda, aquí hay un comentario de nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona. Dice, doctor Grajeda, todo el reconocimiento que le podemos dar por tan excelente plática. Ese es el comentario de nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina. Pues muchas gracias al doctor Carmona, un saludo, esperemos pronto poderlo saludar en persona y le agradezco nuevamente la invitación al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a través de usted, doctor Miguel Ángel, la invitación, de la extendida también al doctor Ricardo Rey y bueno, por supuesto, pues al doctor Carmona Cetina. Muchas gracias por sus finos comentarios. Muy bien, doctor, para mí ha sido un enorme gusto escuchar esta importantísima plática, conferencia, que ha sido muy clara, muy didáctica, educativa, pero sobre todo con un cúmulo de conocimientos que nos ha transmitido. El hecho de que usted nos haya mostrado que todo esto tiene un sustento a través de la revisión de diferentes artículos de los tópicos que usted nos mencionó, pues es muy relevante. Quisiera mencionar 2 aspectos que considero nos dejan su excelente conferencia. El primero, que nos hace tomar conciencia sobre la gravedad de esta enfermedad que está causando la muerte a miles de personas a nivel mundial. Cuando usted nos hace tomar conciencia, por supuesto, que nos hace ver la enorme responsabilidad que tenemos toda la comunidad odontológica, trátese de cualquier especialidad, aquí hablamos de una comunidad odontológica, para poder afrontarla de manera positiva. ¿Cómo? A través de seguir los lineamientos, indicaciones sobre las medidas de protección para nosotros, para nuestros pacientes, para sus familiares y para el consultorio. Créame, doctor Grajeda, que ha sido un privilegio escuchar tan excelente conferencia. Y a nombre de las autoridades del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas,
queda abierta la puerta para que usted, en el momento que decida regresar, encontrará un grupo de amigos que estarán ávidos de que nos siga transmitiendo el conocimiento. Por otra parte, el doctor Ricardo Rey Bosch, director del Centro de Educación Continua, le agradece por tan extraordinaria conferencia. Entonces, doctor, no me resta más que agradecerle una vez más el que haya aceptado participar con nuestro querido Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es su casa. Gracias, doctor, por todo el conocimiento que nos ha transmitido en estas 2 horas. Muy gentil. Pues muchas gracias a ustedes. Vuelvo a lo mismo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, doctor Rey. Muchas gracias, doctor Carmona. Y bueno, a nombre de ellos, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que, bueno, sé que es una institución dentro del país, lleva muchos años de haber sido fundado y pues es de las instituciones más importantes a nivel nacional e internacional, que toman como referencia en nuestro país para el gremio odontológico. Gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten estoy nuevamente con ustedes en el momento que manden y ordenen. Muy bien, doctor. Pues seguimos en contacto y nos pide una colega si fuera tan amable de repetir el nombre del grupo de Facebook que usted tiene, por favor. Es Dentistas Unidos COVID-19. Dentistas Unidos COVID-19. En Facebook, Dentistas Unidos COVID-19. Gracias. Okay. Bueno, no me resta más que agradecer a toda la audiencia que estuvieron muy atentos en escuchar esta excelente conferencia y los invitamos para que el día de mañana se conecten nuevamente en horario de las 7:30 para otra transmisión más que les ofrece el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Ahí ustedes podrán tener de manera conjunta un grupo de profesionales de la ortodoncia y cada quien dará su opinión sobre diferentes aspectos de esta disciplina odontológica. Los esperamos el día de mañana. Que tengan muy buena noche y que tengan un descanso. Hasta luego.